Gracias, señores. Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia de tutela de derecho en los seguidos sobre el expediente 319-2022, proceso a cargo del octavo juzgado de investigación preparatoria, la misma que despacha quien habla, magistrado Raúl Justiniano Romero, audiencia programada para el día de hoy, 29 de mayo del 2022, a las 10 horas en esta sala de audiencia, llevándose de manera virtual por disposición superior. Se hace saber los sujetos procesales que la audiencia viene siendo grabada, razón por la cual se les solicita procedan a identificarse para el registro correspondiente. El Ministerio Público, su micro, doctora, está apagado. No le escuchamos. Sí. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes en esta sala virtual. Por parte del Ministerio Público, la abogada Magali del Pilar Ramírez Torres, fiscal adjunta provincial adscrita al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, con domicilio procesal en la avenida Bancay, cuadra 5, sede principal del Ministerio Público, quinto piso. Los demás datos, señor magistrado, ya constan en audio. Muy bien. ¿La defensa técnica, doctor? Su audio está apagado, doctor Martín. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, señorita fiscal y a todas las partes procesales. Le saluda el abogado Saúl Martín Silva Chumbe, identificado con registro de CAL 36785, casilla electrónica 36596, correo electrónico gapsai.abogadosasociados@gmail.com, teléfono 977-149220, con domicilio procesal en la avenida Carlos Izaguirre, número 580, tercer piso, oficina 301, distrito de Los Olivos. Soy abogado del investigado José Nenil Medina Guerrero. Bien, habiéndose identificado los sujetos procesales, damos por instalada la audiencia y concedemos el uso de la palabra a la defensa técnica del investigado Nenil Medina Guerrero para que oralice su pedido de tutela de derecho. Señor abogado, tiene la palabra. Con su venia, señor magistrado. Señor magistrado, conforme al artículo 71, inciso número 4 del Código Procesal Penal, ante la evidente vulneración de los derechos fundamentales, el debido proceso, derecho a la defensa, presunción de inocencia, a la dignidad humana y disposiciones específicas de legalidad, previstas como derechos del imputado, acudo vía tutela de derecho a fin de que se dicte la medida de corrección y protección de la documental siguiente. El acta de constatación del lugar en el distrito de Ventanilla de fecha 16 de agosto de 2022, obrante a folios 3198 al 3200 de la carpeta fiscal. Documental que afecta a los derechos antes descritos y resuelva su exclusión conforme a los fundamentos que vamos a describir a continuación. Como primer término, se ha presentado una nulidad al Ministerio Público, el cual ha sido, mediante disposición, declarado infundada la nulidad propuesta y, por lo tanto, hemos acudido vía de tutela de derechos. Sobre el análisis del acta objeto de tutela, señor magistrado, es cierto que el Ministerio Público ha de ser aquel que dirige la investigación, que reúna los elementos de convicción de la mano de la Policía Nacional con el fin de ser objetivos en la actuación de todos los actos, antes de actuar con mala fe, como lo ha hecho en este caso, para tener un caso sólido. Es por ello que analizaremos los derechos vulnerados, todos los errores plasmados en esta acta que acarrean su nulidad y el procedimiento llevado a cabo para la obtención de la información. Según obra en el acta de constatación del lugar en el distrito de Ventanilla, obrante folios 3198 al 3200 de la carpeta fiscal, en síntesis, señor magistrado, trae consigo la siguiente información. Se realizó en el distrito de Ventanilla, en fecha 16 de agosto del 2022, en el frontis del inmueble ubicado UPIS, Proyecto Especial Ciudad Pachacútec, Asociación Ecoplaya Los Delfines, CN Dice Callao, Ventanilla, con presencia del instructor Gianmarco Dueñas Chávez, teniente de la policía, representante del Ministerio Público Michelle Aranda Ladora, donde toca la puerta, sale una persona que dice no ser el propietario, ser un vigilante del predio, constatan datos del lugar. En esta acta no consta firma del abogado defensor, del investigado, o en razón que jamás fuimos notificados de esta diligencia, a pesar de encontrarse debidamente apersonados desde fecha 9 de agosto del 2022 y que esta diligencia guarda relación directa con indagaciones sobre mi patrocinado José Nenil Medina Guerrero. Señor magistrado,
sobre el derecho de la defensa y el debido proceso. El derecho a la defensa es un derecho fundamental, irrenunciable, y no puede ser arrebatado arbitrariamente a los investigados, por lo cual el artículo 2, numeral 23, que señala que tenemos derecho a la defensa, y el artículo 139, numeral 3, sobre la observancia del debido proceso, es así que al momento de elaborarse el acta objeto de nulidad, producto de actuación fiscal y policial, ha de haber sido con la presencia de esta defensa técnica. Y más aún cuando el propio investigado, José Nenil Medina Guerrero, ya se encontraba detenido en las instalaciones de la DIVIAC. Es más, señor magistrado, el señor José Nenil Medina Guerrero ya había sido incorporado como investigado en el mes de julio, señor magistrado. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta que se ha vulnerado flagrantemente el derecho del investigado, establecido en el artículo 71, numeral 2, literal C, es decir, ser asistido de los actos iniciales de investigación por un abogado defensor, lesionando el derecho a la defensa. Señor magistrado, es así también que el Ministerio Público, a sabiendas que ya se encontraba detenido el señor José Nenil Medina Guerrero desde el 9 de agosto, nos preguntamos, ¿por qué no llevaron al detenido a participar en dicha diligencia? O en su defecto, programar la diligencia para la participación del abogado defensor que estuvo debidamente acreditado desde la detención del investigado. Es más, tenía otra abogada que ya se había personado días antes, inclusive, en esta investigación cuando se le incorpora como investigado. La respuesta más coherente es que el Ministerio Público buscaba indagar, pero de forma unilateral, y así privar el derecho a la defensa con la finalidad de sorprender a las personas que residen en dicha dirección para que el Ministerio Público introduzca información en contra de mi patrocinado y hacer ver que tendrá elementos de convicción que causen un alto grado de sospecha. Y este elemento de convicción ha sido utilizado en una audiencia de requerimiento de prisión preventiva y el juez lo ha tomado como elemento de convicción en el grado de fuerte y vehemente, señor magistrado. Es entonces que lo correcto era solicitar autorización del allanamiento en los lugares donde supuestamente se habrían llevado a cabo actividades ilícitas, más no intentar ingresar con astucia aprovechándose de la buena fe de los propietarios. Se preguntan por qué llamamos que el comportamiento que fue realizado por astucia. Esto en razón que podemos señalar como antecedente que los señores a los cuales se le entrevistó en el inmueble del Distrito de Los Olivos señalaron al abogado recurrente, es decir, que personal del Ministerio Público y efectivos policiales les dijo a los familiares que ellos tenían una orden judicial para ingresar a constatar el domicilio. Es por ello, inmediatamente también en un caso idéntico, señor magistrado, que lo estoy narrando, esta defensa se apersonó para esa diligencia y ese otro antecedente también está en el acta de hotel que allanaron en forma ilegal y que su judicatura declaró fundado la tutela de derechos. En esa misma línea sigue el título preliminar del Código Procesal Penal que en el artículo 8 señala: todo medio de prueba será valorado solo si ha sido obtenido o incorporado a proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Carecen de efecto legal las pruebas obtenidas directa o indirectamente con violación del contenido esencial de los derechos fundamentales. La inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado no podrá hacerse valer en su perjuicio. Entonces, evidenciando vulneración debido a que esta defensa técnica o el investigado nunca fue notificado de dicha constitución, es por ello que como antecedente, señor magistrado, lo he narrado lo anteriormente dicho. Algo muy importante es la grabación fílmica de la constatación o diligencia llevada a cabo, en razón que se valide lo redactado en el acta y lo posteriormente declarado por personal participante para dar una pizca de legalidad a los hechos plasmados en esa acta, teniendo en cuenta que este es un caso mediático. No quiere decir que se deban perder las garantías de un debido proceso, que es lo probable en estos actos, no han sido debidamente grabados, más aún si no existe participación de abogados de la defensa técnica del señor José Nenil Medina Guerrero en la diligencia de constatación en el distrito de Ventanilla materia de la presente nulidad. Sumado a ello, si esta acta tiene relación directa con supuestamente actos delictivos, conforme lo ha señalado el fiscal a cargo de la oralización del requerimiento de prisión preventiva. Por otro lado, la no participación de la defensa del investigado vulnera flagrantemente el derecho a la defensa, teniendo en cuenta que según la PNP, presuntamente se habría introducido información o creado información en contra de mi patrocinado. Es por ello que una defensa técnica o por lo menos un abogado de su elección
que dé validez a los actos que lleva a cabo el Ministerio Público y la PNP, pueden darse actuaciones de esta naturaleza dirigidas para afectar a los investigados, como es evidente, se ha dado en esta diligencia y posteriormente en esta acta impresa, señor magistrado. Teniendo en cuenta que se encontraba en investigación preliminar y a partir de la detención José Nenil Medina Guerrero, era necesario que todas las diligencias posteriores sean llevadas a cabo con presencia de su abogado defensor. Es así, señor magistrado, que se ha vulnerado de manera flagrante su derecho a la defensa. Es por ello que el Estado cumple con señalar dicho derecho en nuestra Constitución Política del Estado peruano en su artículo 2, inciso 23 y artículo 139, inciso 14. Ahora es necesario, señor magistrado, que usted como juez de garantías repare ese daño excluyendo esa acta. En el presente escrito, señor magistrado, en el presente oralización, hemos cumplido con adjuntar la providencia número 84 de fecha 13 de agosto de 2022. ¿Por qué es importante esta providencia, señor magistrado? Porque en esta providencia del 13 de agosto, días previos a la fecha de la constatación, la Fiscalía programa diligencias en todas las fechas realizadas, inclusive la del 16 de agosto, pero nunca muestra que se realizará dicha diligencia de constatación. Por lo tanto, esto demostraría indubitablemente el comportamiento malicioso del Ministerio Público para que no se presente esta defensa técnica en dicha diligencia, debido a que es evidente que usarían tácticas los cuales han podido usarse en un requerimiento de prisión preventiva, señor magistrado. En síntesis, la presente nulidad se basa, primero, la no participación de la defensa técnica en las diligencias que hicieron nacer esta acta, a pesar de estar debidamente apersonado desde inclusive de incorporación como investigado de su detención preliminar por 2 abogados. Segundo, el comportamiento procesal del Ministerio Público para llevar a cabo diligencias de manera unilateral e introducir información creada contra los investigados. Tercero, la astucia por parte del Ministerio Público y Policía Nacional para intentar ingresar al inmueble y recabar información de manera ilegal, señalando a los propietarios que tienen una orden judicial para el ingreso y constatación. Cuarto, en la hora que se realizaron esta acta, el Ministerio Público llevaba otras diligencias a cabo donde participa la defensa técnica, a pesar que no nos notificaron a las 11 a.m. las disposiciones fiscales que señalan la fecha y hora para realización de otras audiencias y declaración testimonial y otras conforme se aprecia en la providencia número 84 de fecha 13 de agosto. Por todo lo antes expuesto, es necesario que se declare la nulidad del acta mencionado, dando una apariencia de legalidad, esto con el fin de salvaguardar los derechos fundamentales del investigado y el debido procedimiento. Sobre la vulneración del derecho a la defensa por la no participación de la defensa. El derecho a la defensa es un derecho fundamental, irrenunciable, y no puede ser arrebatado arbitrariamente a los investigados, por lo cual el artículo 2, numeral 23, señala que tenemos derecho a la defensa y el artículo 139, numeral 3, señala la observancia del debido proceso, siendo relevante para un adecuado debido proceso sobre una investigación que el Ministerio Público está obligado a cumplir con esta garantía de la legalidad, teniendo en cuenta que el señor José Medina Guerrero se encuentra ya como incorporado o como investigado desde la disposición número 11, disposición de ampliación de investigación preliminar, de fecha 25 de julio de 2022, es que el despacho de fiscal debió de notificar todas las disposiciones o providencias que señalan fechas para la realización de todas las diligencias programadas por el despacho fiscal. Así poder participar en las mismas o poder convocar a otros abogados en caso que esta defensa técnica esté en otra diligencia. Teniendo como fecha de incorporación 25 de julio, a partir de dicha fecha es que todas las posteriores diligencias debieron ser notificadas y contar con la participación de la defensa técnica. Debemos de tener en cuenta que esta defensa técnica también se apersonó con fecha 9 de agosto, se ha anexado el apersonamiento debidamente registrado por el Ministerio Público y también tenía otra defensa apersonada desde el 4 de agosto, también se ha anexado su escrito de apersonamiento en la cual en ambos escritos se solicita participar en las diligencias que se programen en general a realizar cualquier acto que coadyuve a ejercer la defensa de manera efectiva del investigado, señor magistrado. Por lo que el despacho fiscal debió notificar
a todas las disposiciones fiscales a las defensas con la finalidad de participar en las mismas y dar fe de lo sucedido y plasmado en las actas de manera objetiva y escrita. En ese mismo sentido, su judicatura como juez de garantías en la audiencia de tutela de derechos al emitir su resolución número 2 del 18 de noviembre del 2022 sobre la nulidad y exclusión del acta de registro voluntario de habitación, exhibición, visualización, restricción de bienes, ha señalado, ya tiene un criterio, si se iba a registrar un inmueble donde había estado permutado o habría estado en posesión del investigado para efecto de dejar constancia de los bienes que habían sido encontrados en dicho inmueble, ello en la medida que al no haberlo hecho, esto desde el momento de su detención, el investigado tiene derecho no solamente a contar con una defensa técnica, sino a participar en todas aquellas diligencias en las cuales se encuentra directa o indirectamente involucrado para efectos de cautelar su derecho de defensa. Resulta atendible en este caso el pedido de la defensa técnica que al no haber sido notificado y no haber podido participar conjuntamente con su defensa técnica pese a encontrarse detenido, no resulta atendible la realización de una diligencia, donde se estarían pretendiendo cosas aparentemente del investigado. Ese es un criterio que ya está plasmado, zanjado por su judicatura. Por lo antes expuesto, es que el Código Procesal Penal establece como derecho del imputado ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor, establecido en el artículo 71, numeral 2, inciso C. Al no tener participación en esta defensa técnica en las diligencias realizadas por el despacho del fiscal, es que reitero que se declare la nulidad del acta de mención. Recordemos que la doctrina legal dispuesta por el Acuerdo Plenario 4/2010, emitido por la Corte Suprema de la República, ha señalado, señor magistrado, en su fundamento 10, los derechos fundamentales deben de gozar de mayor protección y por ello es que a nivel procesal la audiencia de tutela es uno de los principales aportes del nuevo sistema procesal. Los derechos protegidos a través de esta audiencia son los que se encuentran recogidos taxativamente en el artículo 71 del nuevo Código Procesal Penal, como son, nos vamos al número 9, presencia de abogado defensor en la declaración y en todas las diligencias que requieran su concurso. Esta es una de ellas. Por lo antes expuesto, es que nuestra tutela de derechos debe ser declarada fundada con la finalidad de salvaguardar los derechos de mi patrocinado. Derechos establecidos de forma expresa en el artículo 71 del Código Procesal Penal, derechos que vienen siendo violentados de forma continua por el Ministerio Público, en suma, emitir las medidas de corrección que corresponden, exclusión y nulidad del acta de constatación de lugar en el distrito de Ventanilla, obrante a folios 3198. Las consecuencias jurídicas de esta nulidad de un acto procesal, sea civil o penal, ha de llevarse siempre de una misma matriz procesal, por lo que Ana María Arrarte Arrinas Barreta, citando a Roberto Berizoni, se pueden clasificar en dos, vicios extrínsecos y vicios intrínsecos. Serán vicios extrínsecos los que se derivan del incumplimiento de la formalidad establecida por los ordenamientos procesales, y serán intrínsecos aquellos que se encuentran con el contenido mismo del acto procesal, es decir, en la capacidad, la finalidad o el objeto. Estando a lo antes expuesto, es evidente que en el presente caso existen vicios extrínsecos que han de ser con la formalidad de la diligencia llevada a cabo, como se ha evidenciado en los puntos anteriores del escrito. El Pleno Jurisdiccional de fecha 11/2004, considerando dos, que dice en este marco que se plantea el tema de la prueba ilícita o prueba prohibida, que son sinónimos si se le entiende como la prueba que ha sido originalmente obtenida mediante la violación de derechos constitucionales, así como también a la prueba que se deriva de ella. En el primer caso opera la regla de exclusión y en el segundo caso la doctrina de los frutos del árbol envenenado. En ambos casos, el mensaje central era que la prueba obtenida con violación a derechos constitucionales carecían de acuerdo de valor probatorio, por lo que se prohibía su valoración. Eso es lo que ha establecido, señor magistrado. Más allá de lo mencionado en el Pleno, señor magistrado, resulta certero que su despacho declare fundado esta tutela de derechos a fin de que la Fiscalía no vuelva a usar este medio probatorio y más aún en temas tan gravosos como son las prisiones preventivas, señor magistrado. Se ha introducido información creada en la cual esa información es prueba prohibida o que se ha vulnerado derechos fundamentales y no por cualquier persona, sino por un defensor que supuestamente es defensor de la legalidad.
Eso es todo, señor magistrado. Solicito que se declare fundada la tutela de derechos, emitir la medida de corrección conforme a los fundamentos expuestos en la presente fundamentación. Gracias. Muy bien. La Fiscalía, doctora, corremos a la... Gracias, doctor. Gracias, señor magistrado, por su venir. Señor magistrado, antes de plantear aspectos objetivos respecto a la nulidad que ha solicitado el abogado de la defensa de José Lenín Medina, la verdad es que a mí sí me gustaría solicitar que en las futuras tutelas el abogado no dé lectura de su requerimiento porque es muy gaseoso esa lectura. No está aportando a la oralidad de las audiencias conforme se tienen que desarrollar. Lo siguiente, señor magistrado, y conforme ya lo he señalado antes además, resulta bastante temerario la actitud del abogado ya en reiterativas diligencias en las que de alguna manera está poniendo en tela de juicio el comportamiento de la actividad procesal que este Ministerio Público viene desarrollando. Rechazamos contundentemente las frases como con astucia, como una acción del Ministerio Público. Tal vez fue creada, o cuando dice que ya están realizando pruebas con un criterio zanjado y plasmado en unas actas que adolecen de criterio para la publicación de la misma. Este comportamiento, señor magistrado, respecto a la actividad procesal que el Ministerio viene desarrollando, no es con astucia, no es unilateral. Son actuaciones procesales para obtener información para una convicción de los elementos que se van a sustentar. Por lo tanto, el abogado pedimos que en las futuras diligencias se limite a usar estos términos, que más allá, conforme ya lo he señalado antes, no suman a la pretensión que tiene. Por el contrario, la debilitan. Hacen ver sosa, mofa. No es propio de una persona que se esté dirigiendo a una autoridad. Asimismo, señor magistrado, respecto al acta cuestionada, me voy a remitir al acta en sí, porque el abogado no lo ha hecho. Es un acta de constatación, lleva como título eso, acta de constatación, que fue desarrollado el día 16 de agosto del 2022, con la presencia de un instructor de la policía de apoyo al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, así como un magistrado, un fiscal adjunto de este mismo despacho. Esta diligencia, señor magistrado, se desarrolló en mérito a una declaración de un colaborador eficaz y por lo tanto corresponde a diligencias de su corroboración. No son diligencias aisladas, señor magistrado. Y asimismo, conforme a esta misma acta se puede advertir que cuando ellos se constituyeron a realizar un acta de constatación en un domicilio en específico, fueron atendidos por la persona de Gilmer Chuquipoma Santos, identificado con DNI y ha otorgado sus datos. Señor magistrado, el abogado dice que la Fiscalía actúa con astucia, que la Fiscalía hace actos que afectan a su patrocinado. La diligencia se debió de haber grabado, que esto invalidaría la eficacia de la misma. Señor magistrado, acá la persona que se ha consignado firma el acta y da la conformidad del desarrollo de la misma. En ninguna parte de esta acta se advierte, conforme lo ha dicho el magistrado, quisieron entrar o dijeron que tenían un allanamiento, una autorización. En ninguna parte de esta acta se advierte eso, señor magistrado. No se advierte violencia, no se advierte coacción, no se advierte intimidación. Esta persona que atendió al Ministerio Público salió y dijo, no está el propietario. Y no se realizó ninguna acta, ninguna diligencia dentro. Todo fue para identificar o no la existencia de un predio, la misma que se desarrolló en los exteriores. En ningún momento se entró. El señor abogado confunde el término de que no tuvieron permiso, que el allanamiento, que la autorización judicial. ¿De qué allanamiento estamos hablando? Si esto es un acta de constatación, señor magistrado. Ahora, ya se ha desarrollado, en efecto, fue un pedido de la nulidad del señor abogado en su oportunidad, la cual se respondió a través de la disposición fiscal número 319 de fecha 8 de septiembre del 2022. Se le hizo saber al señor abogado que esa acta no adolece de ninguna vulneración, de ningún derecho de legítima defensa. Y esto, señor magistrado, conforme además ya lo ha señalado la Sala Penal de Apelaciones. Si bien es cierto, usted tuvo un criterio, lo cual es muy respetable, estamos en un organismo, en una organización jerárquicamente organizada.
Y ya tiene usted un presupuesto de línea en el cual le dice de que la participación del abogado en estas diligencias no son una infracción, o su participación o no son una infracción o una violación a derechos fundamentales. Asimismo, el abogado hace incoación a este tema y está confundiendo que como parte de las acciones del Ministerio Público se tiene que, hay diligencias en las que en efecto tiene que participar el abogado. Es decir, el artículo 71 señala, ¿no?, que su abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiera su presencia. La norma que hemos citado en su último párrafo, cuando dice se requiera su presencia, no está señalando que debe ser de carácter obligatorio para todas las diligencias. Más aún, cuando el mismo cuerpo normativo, el Código Procesal Penal, en el artículo 67.1, señala, ¿no?, que el personal policial, en el desarrollo de sus actividades y en cumplimiento de sus funciones, puede realizar diligencias de urgencia e imprescindibles, sin presencia incluso del fiscal, pero lo cual dará cuenta de manera oportuna. Y esta diligencia deberá constar en acta, a fin de que los abogados puedan tomar conocimiento del desarrollo de la misma. En este sentido, señor magistrado, no hay ninguna vulneración de derechos, no hay ningún acto contrario a ley cuando el Ministerio Público bien participó en esta diligencia. Asimismo, señor magistrado, el artículo 160.2 de la norma ya antes citada dice que el fiscal puede reunir cuanta información adicional de urgencia permita la criminalística para ponerla a disposición. Y en concordancia con el artículo 2, con los numerales 2 y 3 del artículo 68, que indica todas las diligencias específicas en este artículo, la policía sentará actas detalladas y las entregará al fiscal. Respetará las formalidades previstas en la investigación. El fiscal, durante la investigación preparatoria, puede disponer lo conveniente en relación al ejercicio de las atribuciones reconocidas por la policía. El imputado y el defensor podrán tomar conocimiento de las diligencias notificadas por la policía y tendrán acceso a las investigaciones realizadas. Rige lo pertinente, lo dispuesto en este artículo, que se tiene que prever el secreto y la reserva de la información. Ha cuestionado el abogado del investigado José Nene Medina Guerrero que cuando esta diligencia se desarrolló, se había sacado una providencia paralela, disponiendo muchos actos de investigación, tiempo en el que ya se tenía detenido al investigado José Nene Medina y que sus abogados venían participando de decenas y múltiples diligencias que se dispusieron. Sí, perfecto, señor magistrado. Se sacó una providencia en la que se dispuso deslacrado. Como consecuencia de toda la documentación que fue incautada durante la detención y los allanamientos realizados en los domicilios vinculados a los investigados. En esa oportunidad se tuvo 4 detenidos en un tiempo bastante perentorio que se tuvieron que realizar céleres diligencias fiscales. Al respecto, señor magistrado, el Ministerio Público ha actuado con estricto apego a la ley, al principio de la legalidad y por la naturaleza misma de cada una de las diligencias. Esta diligencia, señor magistrado, corresponde, como ya lo he señalado antes, a un acto de corroboración de un imputado que se sometió, que solicitó someterse a la colaboración eficaz. Y por lo tanto, no cambia o no varía en nada si haber contado o no con la participación del abogado o del detenido. En el peor de los casos, señor magistrado, ¿qué es lo que pudieron haber dicho? Este no es el domicilio, yo nunca estuve acá. Eso no eran los fines de la diligencia, señor magistrado. Era únicamente corroborar o no la existencia de un domicilio que había sido tomado en cuenta por el testigo, el investigado declarante. Y tengamos en cuenta que a la fecha, el investigado José Nene Medina Guerrero ha hecho uso de su derecho de guardar silencio. No ha declarado. No sumaría ni restaría la participación de él o de su abogado, porque más allá de que el abogado pretenda participar en todas las diligencias para dar fe, el Ministerio Público es el titular de la investigación y actúa con objetividad, legalidad, con apego a las reglas y a las normas establecidas de acuerdo al desarrollo para cada diligencia. Ha enfatizado que se evidencia un direccionamiento en nuestras diligencias, señor magistrado. ¿Y de qué manera lo está evidenciando? Él ha señalado de que el testigo Chuquipoma se le quiso sorprender y se quiso entrar al Ministerio Público. ¿Ha ofrecido acaso algún video? ¿Ha ofrecido alguna declaración? No, señor magistrado, tenemos el acta que por sí sola habla, donde esta persona está dando la conformidad de que se ha desarrollado una diligencia con apego a ley, sin mediar fuerzas, sin mediar coerción ni intimidación.
Respecto, no sé si lo señalé, señor magistrado, pero el abogado está confundiendo un término. Esta diligencia no estuvo dentro de las diligencias de allanamiento que se desplegaron dentro de la detención de los investigados. Por lo tanto, no hay formalidad que respetar en este allanamiento que tenga que ver con esta figura procesal. Tampoco no hay grabación o no que la invalide. Hay un consentimiento y una confirmación de la legalidad con la suscripción de las personas que participaron en esta acta. Por lo tanto, rechazamos la nulidad planteada por el abogado del investigado y somos contundentes en señalar de que este Ministerio Público, en su oportunidad, en cada una de estas diligencias ha venido actuando de manera objetiva y acorde a la legalidad. Eso sería todo, señor magistrado. Muy bien, corremos traslado a la defensa técnica. Sí, señor magistrado. En primer término, señor magistrado, rechazo los ataques de la señorita fiscal porque acá lo que se viene a atacar es un acta, no, yo no he atacado a la fiscal ni al Ministerio Público, sino tampoco voy a poner eso. En segundo término, señor magistrado. Señor abogado, disculpe usted que le interrumpa, atendiendo lo indicado por el Ministerio Público, vamos a tratar en todo caso de evitar cualquier tipo de calificación sobre la conducta realizada por el Ministerio Público en los actos de investigación. Esto sí. Ya en un momento o según las circunstancias tendrá que plantearlo, pero creo que se atinada la observación de la señorita fiscal para efectos de ese tipo de calificaciones, es que si en lo sucesivo evitamos ese tipo de calificaciones y vamos de frente al tema, si fuera tan amable, por favor, continúe. Sí, señor magistrado, sí, siempre también exhortando al Ministerio Público que esto no es una organización criminal porque todavía no hay sentencia judicial firme, también un comportamiento adecuado porque todavía están bajo el principio de la presunción de inocencia. Entonces, todavía se resguarda eso, salvo que ya haya una sentencia judicial firme, ¿no? En segundo término, señor magistrado, el Código Procesal Penal, salvo que haya cambiado, porque creo que para el Ministerio Público que ha cambiado, es decir, que el investigado ahora tiene que probar su inocencia, el Código Procesal Penal se lee con base constitucional y la base de todos los demás articulados de la norma procesal es el título preliminar. Señor magistrado, el título preliminar es claro respecto, primero, a lo que establece sobre el derecho de defensa. Señor magistrado, en el artículo 9 del Código Procesal Penal está clarísimo que la persona investigada debe ser asistido por un abogado defensor de su elección en todos los actos de investigación. Segundo, señor magistrado, sobre la legitimidad de prueba que ya va a ser arduamente ya nuevamente leída, no es de recibo. El artículo 8 lo dice sobre la legitimidad de la prueba. Todo medio de prueba será valorado solamente si ha sido obtenido e incorporado al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Y finalmente, y aquí le aclaro a la señorita fiscal, la prevalencia de las normas de ese título que se está en el artículo 10. Las normas que integren el presente título prevalecen sobre cualquier otra disposición de este código. Serán utilizadas como fundamento de interpretación. Entonces, no se puede ir a un artículo, más allá que tenemos artículo específico del Código Procesal Penal que establece los derechos de los investigados, pero si usted ve el acta, señor magistrado, el acta de constatación 3.900, que está folio 3.198, hay tres cosas claras. Primero, que no estaba esa diligencia fiscal en una providencia. Y segundo, hemos adjuntado, señor magistrado, la providencia de días antes, es decir, la providencia número 84 del 13 de agosto. Y usted va a ver, en esa providencia, señor magistrado, hay 14 actos de investigación, diligencias programadas, y en ninguna de ellas está esta acta de constatación. ¿Y quién lo firma? Lo firma la señorita fiscal que está ahorita en la oralización, señor magistrado. Eso es algo cierto. En la disposición de ampliación de investigación preliminar de fecha 25 de julio, donde se incorpora a José Nenil como investigador, también hay actos de investigación que se lleven a cabo. Y son
más de 25, 35, señor magistrado, igual no está esta diligencia, señor magistrado. Eso es lo cierto. Primero, no se ha convocado a la defensa de Nenil Medina Guerrero, ni a la anterior que se incorporó el 4 de agosto, que era la abogada anterior, ni a esta defensa que se incorporó el 9 de agosto. Y ahí están los cargos de los escritos. Y en los cargos de los escritos, usted va a ver, señor magistrado, claramente que dice, debiendo notificarse todas las diligencias que ordene su despacho a fin de que mis abogados defensores antes nombrados puedan participar en las mismas y ejercer mi derecho de defensa eficaz. Y lo mismo dice la señorita abogada anterior, Espinosa Goyena. Lo mismo dice, tener acceso a todos los actuados, participar en las diligencias que se programen y en general a realizar cualquier acto que coadyuve a ejercer mi derecho de defensa de manera efectiva. Lo dice también la anterior abogada. Entonces, señor magistrado, acta de constatación unilateral, se fue la fiscal, se fue el policía, verificaron, no comunicaron a nadie, estaba detenido ya el señor José Nenil Medina Guerrero, estaba con abogados desde el 4 de agosto, el 9 de agosto por esta defensa técnica, nunca nos notificaron, no está en la providencia, y eso son cosas objetivas. Y esa es la función que tiene que tener la legalidad. Ahora la Fiscalía dice que ellos pueden hacer cualquier diligencia sin conocimiento de las partes, que no es obligatorio. Ellos verán a su criterio entonces qué actos nos comunicarán y qué actos ellos decidirán desde su despacho que no deben comunicarnos a nosotros. Ya no estamos en investigación reservada, señor magistrado, mejor dicho, en actos reservados, porque la investigación por en sí, la investigación preparatoria es reservada, pero en actos de reserva que se utilizan, por ejemplo, antes de una detención preliminar, ya no estamos en eso, señor magistrado. Ya se formalizó, ya los abogados teníamos que tener todos los actos de investigación con conocimiento y no se hizo, señor magistrado. En ese sentido, señor magistrado, esta acta objetivamente es ilegal, es ilegal. Más allá que la Fiscalía dice, no, igual íbamos a verificar, sí, pero convóqueme, pues. Convóqueme, yo voy. Si no puedo ir yo, porque estoy en otra diligencia de ellos mismos, porque a las mismas horas también estaban en otras diligencias, digo a qué abogado me puede suplir. Pero no así de manera unilateral, a escondidas, en secreto. Ya no estamos en una investigación secreta. Debieron comunicarnos, señor magistrado. Eso es lo real. Ahora, si a criterio de la Fiscalía van a decidir a partir de ahora, porque la sala dijo otro criterio, lo que dijo la sala, ojo, no es vinculante. Imagínense si los jueces de investigación preparatoria muchas veces se desvinculan con pronunciamientos del Tribunal Constitucional, porque ahí rige la autonomía también del juez, de acuerdo a su criterio, a su razonamiento, señor magistrado. Lo que dijo la sala no es vinculante para usted. Su criterio es propio de usted, sí, que ya sentó una situación para usted, un criterio para usted, eso sí puede vincularlo, porque es su criterio. ¿Puede cambiar? Sí, motivándolo, puede cambiarlo. Pero lo que dice la sala, para mí prevaricadora, lo que diga no es vinculante para usted. Entonces, en ese sentido, señor magistrado, yo considero que aquí se han vulnerado derechos fundamentales, señor magistrado, los cuales tienen que ser resarcidos, excluyendo este material que han usado en una audiencia de requerimiento de prisión preventiva y el juez ha declarado elemento de convicción grave y fundado. Por lo tanto, excluyendo, señor magistrado, se estaría de una u otra manera haciendo justicia por no haber convocado a los abogados defensores de los investigadores. Gracias. La Fiscalía, doctora, sobre esto último, de hecho, réplica. Sí, doctor. Doctor, señor magistrado, ya he señalado que en el presente caso tenemos una investigación en la carpeta 2-2022, en la cual convocamos a las diligencias, programamos nuestras diligencias. Paralelo a esto, tenemos una carpeta reservada con un investigado que se ha sometido a la colaboración, que brinda declaraciones y que estas declaraciones están sujetas, conforme ya lo he señalado antes, a actos de corroboración, producto del cual se realizó esta diligencia en etapa preliminar durante la detención del referido investigado. Ahora bien, la sala, tenemos el acuerdo plenario 4-2010, señor magistrado, del 116,
reconoció como un supuesto de rechazo liminar respecto a las tutelas planteadas y es evidente que esta se planteó para obstruir la investigación, la vulneración ostensible del principio de la buena fe procesal. El abogado ha señalado de que actos unilaterales, que se crea la información, que se está manipulando la información. Y esto, señor magistrado, claramente es una conducta que tiene por finalidad obstruir a la investigación que se viene realizando. Porque más allá de variar o no la participación de los abogados defensores en esta diligencia, precisamente, que sí, en efecto, todo investigado tiene derecho a la defensa, y así la Constitución Política lo reconoce en el artículo 139, numeral 14 y otros, que indica, ¿no?, el principio de no ser privado al derecho de la defensa en ningún estado del proceso. Señor magistrado, esto no le está privando en ningún estado de la defensa al investigado. Esta acta está en la carpeta y efectivamente está puesta a disposición de todas las partes procesales. El abogado ha accedido múltiples ocasiones a la carpeta, a la revisión de las mismas, tenemos constancia de ello. No es un acta que nosotros tenemos bajo la manga, escondida, para sacarlo en el momento más propicio y mostrarlo al juez, a la judicatura, para un acuerdo, para una medida limitativa. No, señor magistrado, esta acta se ha corrido traslado a la carpeta para que ellos tomen conocimiento de qué es lo que tenemos y accionen conforme corresponda las acciones legales que ellos consideren pertinentes. Pero este ministerio no está actuando deslealmente. Tenemos la información en la carpeta principal, la cual está puesta a conocimiento de ellos. Dice, toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa las razones de su detención. Otro de los derechos que tiene el investigado. Y si el Ministerio Público ha cumplido con ello, le ha notificado al investigado en su oportunidad cuáles son las razones o las causas de su detención, del proceso que se le ha iniciado. Tiene derecho a comunicarse personalmente con su abogado defensor o su libre elección. Señor magistrado, todos estos derechos que la Constitución lo ampara nunca han sido violentados. El investigado nunca va a poder decir que no tuvo conocimiento de que se lo investigó. Y estos son los derechos a la defensa que se le han ido preservando en el transcurso del desarrollo de la presente investigación. Pero conforme ya lo he señalado, el código no es nuevo, ni tenemos un código aparte nosotros. Hay interpretaciones y hay interpretaciones. Y el artículo 171 del Código Procesal Penal señala taxativamente que el abogado defensor esté presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiera su presencia. Se requiera, señor magistrado. No está señalado y en todas las diligencias fiscales que el Ministerio Público disponga, sean las de mero trámite o sean las de netamente investigación. Porque si es así, señor magistrado, cuando yo saque un oficio y le pida la documentación a algún ministerio o alguna persona natural, tengo que ir con el señor abogado para recibirla, porque él tiene que dar fe que esa es la documentación que me están entregando, o cuando tenga que hacer un acto de providencia, téngase presente, también se lo tengo que notificar para que él sepa qué es lo que estoy guardando, cuando ya su deber como abogado defensor, y la norma misma lo señala, su obligación es tener acceso a la carpeta y tomar conocimiento del estallido de la ley. Entonces, señor magistrado, no podemos confundir cuando el abogado cita el artículo 71 y dice que el abogado tiene que estar en todas las diligencias programadas por la red, porque se ha demostrado que aún estando notificado, él no ha participado en algunas diligencias. Yo no voy a parar o no voy a suspender o no voy a estar reprogramando hasta que el abogado decida participar en alguna diligencia mía, porque consideraría, o porque él considera de que él debe estar presente en todas las diligencias que se despacha fiscal programa. Eso sería todo, señor magistrado, rechazando contundentemente la tutela que ha planteado el abogado de la defensa del investigado. Doctora, usted hizo mención en un momento sobre una providencia de un deslacrado. ¿A qué se refería? No me quedó muy clara esa figura. Deslacrado, no, yo estaba poniéndome en el hipotético supuesto. De deslacrado, no, doctor. Comento, hizo referencia al artículo 160, inciso 2 del nuevo Código Procesal Penal. Posteriormente a eso señaló una providencia de un deslacrado, haciendo referencia a las que habría tenido esa fecha. Sí, señor magistrado. Lo que sucede es que cuando, a consecuencia de la incautación y la detención de cuatro detenidos en la presente investigación, se programó diligencias de deslacrado en la DIVIAC. Eran diligencias de deslacrado que correspondían al investigado José María Herrera, a Hugo Jones Lucana, a su hermana Ángel Lucana y a la investigada Jennifer Noelia Paredes Navarro. Estas diligencias
figuran en el cuaderno, en la carpeta principal, fueron notificadas de manera oportuna a cada uno de los investigados para la realización de los mismos. Sin embargo, paralelamente, uno de los investigados solicitó someterse a la concesión, a la colaboración eficaz, y a partir de ello se inició una línea de investigación paralela, pero muy distinta a esta. Ya. A ver, para que me quede claro, esta diligencia del acta de constatación ha sido como consecuencia de una corroboración de un procedimiento especial de colaborador eficaz. Así es. Ya. Ok, doctora, muchas gracias. Bien, estando señalado por las partes, vamos a dar por concluida la presente audiencia y el despacho magistrado. derecho de resolver y notificar a los sujetos procesales. Doctor, ya se señaló, ya usted ha indicado, solamente me pago libremente señalar los puntos, no le he puesto minutos ni términos ni Le tampoco. pido, señor, que corrobore esta información que le acaba de dar la señorita fiscal del colaborador eficaz. Eso no es cierto. En todo caso, que ella demuestre eso, señor magistrado, que demuestre lo que dice que esa información fue a mérito de un colaborador eficaz, que se le muestre a su despacho, no a mí, porque como se supone que es reservado, pero que le muestre a su despacho, señor magistrado, porque si no estaríamos incumpliendo el 8º mandamiento de la ley de Dios. Gracias. Muy bien. Doctora, sobre esto, en todo caso, para evitar cualquier tipo de suspicacia, sería conveniente de que también, igual que en el caso anterior, nos permita la información respectiva. Obviamente, la parte pertinente o correspondiente, no pretendo, en todo caso, hubiera el juzgado tener información exacta de quién es el colaborador, sino que como consecuencia de ese proceso se haya sacado una disposición o una providencia respecto a la diligencia al efecto de su corroboración, a fin de poder resolver. Sí, está bien, señor magistrado. Bien, damos por concluida la presente audiencia. Señores, que tengan muy buenos días. Pueden cortar el video. Gracias por su participación.